Este audio que vas a escuchar fue compartido públicamente en redes. La persona que lo publica afirma que corresponde a una encuesta telefónica realizada el 15 de octubre. Yo no puedo verificar si esta encuesta pertenece o no a una institución oficial, ni si la empresa que la realizó está debidamente inscrita ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Lo único que voy a analizar acá es el contenido del audio y la estructura de las preguntas, tal como fueron grabadas. Esto no es una acusación. Es un ejercicio de análisis. Las primeras preguntas parecen normales. Se formulan en formato binario, ¿sí o no? La inmunidad del presidente, ¿sí o no? Sí. Muy bien. ¿Y confía usted en la imparcialidad del Tribunal Supremo de Elecciones, sí o no? Sí, confío. Muy bien. ¿Usted considera que el TSE ha perdido credibilidad en los últimos años, sí o no? No. Confianza en instituciones, percepción de imparcialidad, evaluación general. Hasta aquí el encuadre es técnico, casi neutro. Este tipo de preguntas buscan generar una sensación de orden y coherencia en quien responde. Pero algo empieza a cambiar. El encuestador reformula respuestas ya dadas, introduce contradicciones y empuja al entrevistado a confirmar frases confusas. No se aclara si se está corrigiendo un error o si se está forzando una afirmación. Esto no mide opinión. Esto genera desorientación momentánea. Cuando el cerebro se confunde, tiende a cooperar para salir rápido de la incomodidad. Acá ocurre el quiebre central. La encuesta deja de hacer preguntas y pasa a instalar una narrativa. ¿Muy en desacuerdo o en desacuerdo con esto? Muy en desacuerdo. Muy bien. Y ahora usted me dice que... me dice usted muy en desacuerdo. Y ahora me dice usted si muy en desacuerdo. La Asamblea Legislativa decide levantar la inmunidad del presidente. Usted lo vería como, si la Asamblea lo hace, es un acto de justicia, un acto de persecución política o un abuso de poder. Un acto de justicia. Y ahora usted cree que esta decisión afectará la imagen La del Asamblea presidente Legislativa, Chávez el ante Poder la gente. Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones están intentando callar al presidente para impedir informar al pueblo. Esto no es una pregunta neutral. Es una afirmación cargada emocionalmente, presentada como si fuera una opción de opinión. El encuestado ya no responde desde su criterio inicial, sino desde el marco que acaba de ser impuesto. Esto se llama framing. Luego aparece otra técnica conocida. Se ofrecen opciones cerradas, todas cargadas moralmente. Acto de justicia, persecución política o abuso de poder. No hay opción institucional, técnica o procedimental. El encuadre obliga a interpretar el hecho como un conflicto moral extremo. Eso es reducción del campo cognitivo. Después de sembrar el conflicto, la encuesta conecta ese marco emocional con la intención de voto. No mide una preferencia aislada, mide el efecto del relato recién instalado. En términos simples, primero se crea el problema, luego se observa cómo ese problema mueve decisiones. Esta parte es especialmente delicada. Se introduce la idea de protestas fuertes y acciones agresivas como una posibilidad futura. No se describe un hecho, se plantea un escenario. Cuando una encuesta hace eso, no solo observa la realidad, la preconfigura mentalmente. La corrupción que hay en el Poder Judicial y en la Asamblea Legislativa. La gente ya tiene años de estar reclamando un cambio. Años. Mientras el gobierno invierte millones, compra patrullas, drones y cámaras y refuerza a sus policías, otros parecen hacer su parte, solo que al revés. Juzgue usted, costarricense, quién está enfrentando al crimen y quién simplemente les está abriendo la puerta. ¿No les parece que ya es demasiada alcahuetería contra los criminales? Demasiadas cosas. Yo creo que debemos preguntarnos seriamente qué hay que hacer, qué podemos hacer y qué vamos a hacer como costarricenses. Yo no estoy hablando como presidente de la República ni de parte del Poder Ejecutivo, sino como costarricense. ¿Cómo vamos a limpiar
lo que argumentable y demostrablemente es una parte absolutamente fallida de nuestra institucionalidad. Yo se los dejo ahí porque ahora hay una campaña política y entre los candidatos se dan y yo no me puedo meter ahí. Pero en esa conversación yo no oigo. En la conversación cotidiana, ¿cómo vamos a limpiar esa infección o ese cáncer que tiene el país que se llama Poder Judicial hoy? Y por respeto y claridad le digo a los 14,000 empleados del Poder Judicial, a los funcionarios, esto no es contra ustedes, ustedes son tan víctimas de lo que están haciendo las cúpulas corruptas, incompetentes o negligentes, la etiqueta que usted le quiera pegar del Poder Judicial, los empleados del Poder Judicial son igualmente víctimas. Ellos son igualmente víctimas del crimen. Son igualmente que se pagan los 22 magistrados de la Corte Plena. Suficiente es suficiente, pueblo de Costa Rica. Ya basta. O debería haber bastado hace décadas. Piensen qué podríamos hacer, qué deberíamos hacer y qué vamos a hacer como sociedad para extirpar de una parte tan importante a esa gente que en la cúpula está haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, con sus derechos. Sí, señor. Cuando Rodrigo Chávez afirma que el Poder Judicial es una parte absolutamente fallida de nuestra institucionalidad y que hay que limpiar esa infección o cáncer, no está haciendo una crítica técnica ni un señalamiento puntual. Está deslegitimando al Poder Judicial como institución, utilizando además un lenguaje médico de erradicación, no de reforma. Y eso importa por varias razones. Primero, por el contenido. Una cosa es criticar fallos, atrasos, criterios judiciales o incluso a jerarcas concretos. Otra muy distinta es calificar a un poder del Estado como un cáncer o una infección. Ese tipo de metáfora no describe errores, describe algo que debe ser extirpado. Segundo, por el lugar desde donde se dice. No lo dice un comentarista ni un ciudadano cualquiera. Lo dice el presidente de la República, jefe del Poder Ejecutivo. Cuando un poder del Estado define a otro como ilegítimo o enfermo, se rompe un principio básico de toda democracia, el equilibrio y el respeto entre poderes. Tercero, por el efecto institucional. Ese discurso erosiona la confianza pública en la justicia, no para mejorarla, sino para colocarla como enemiga del pueblo. A partir de ahí, cualquier decisión judicial adversa deja de ser interpretada como un acto jurídico y pasa a ser leída como persecución, conspiración o corrupción estructural. Cuarto, por el lenguaje elegido. Hablar de limpiar, extirpar, cáncer o infección no es casual. Históricamente ese vocabulario se utiliza cuando se busca justificar acciones excepcionales contra instituciones, porque convierte el desacuerdo político en una emergencia moral o sanitaria. Conclusión, sin exagerar ni suavizar, esto es un ataque frontal a uno de los poderes del Estado. No es una crítica administrativa, no es un reclamo técnico, es una deslegitimación institucional expresada con un lenguaje que sugiere eliminación más que reforma. Y en una democracia, el problema no es que se critique al Poder Judicial, el problema es cómo y desde dónde se hace esa crítica. Ahora bien, cuando a ese discurso se le suma una campaña publicitaria con cientos de miles de dólares, cuando se le dice al electorado que ya todo está decidido, cuando se muestran encuestas que no solo miden opinión, sino que parecen inducirla, el riesgo deja de ser teórico. Porque si a la gente se le repite que el Poder Judicial es el enemigo, que el Congreso estorba y que el resultado ya está escrito, lo que se debilita no es un partido, se debilita la democracia como proceso. Por eso este audio importa, no por quién lo hizo, sino por cómo se hacen las preguntas. Costa Rica no está en dictadura, pero sí camina hoy sobre un hilo muy fino entre una democracia que debate y una democracia que empieza a ser guiada,
y ese hilo se rompe primero en el lenguaje, mucho antes de romperse en las leyes.